Tercera llamada, comenzamos. Mi vida fue como la lluvia cuando se va. ¿Recuerdas esa sensación? Es imposible olvidarla, a pesar del tiempo, a pesar del tiempo. Yo nací en una familia un poco convencional. El abuelo no sabía bien cómo describirlo. La casa fue herencia de mis abuelos maternos, a los cuales, como tú sabes, no conocí. Jamás se habló de ellos, ni de ningún ancestro. Mi padre tampoco hablaba de sus antepasados. En algunas ocasiones en que los maldecía. Yo fui el menor de 2 hermanos, pero la verdad lo disfruté muy poco. La casa era muy grande, 3 pisos. Pero lo más interesante era su sótano de varios niveles. Para bajar tenías que pasar toda una serie de escalones de madera podrida. Había muchísimas cosas y a mí me encantaba explorar. Pero lo más intrigante era que en el tercer nivel, en la parte más alta, había un túnel muy angosto, cerrado con una reja y 2 candados. En algunas ocasiones se alcanzaba a percibir un dedo en un árbol volado. Y una brisa con rojas flores se alcanzaba a percibir. Mi curiosidad por saber qué había otro lado me llevó a tratar de abrirla muchas veces, pero sin lograr, hasta que, si te acuerdas, mi padre fue militar, muy estricto, además de ser un mediocre amargado. Nunca le di una muestra de cariño, siempre andaba de mal humor. A mí ni siquiera me veía. Muchas veces me pregunté si sabía que yo era parte de la familia. Mi madre, el solo verla se deprimía. Siempre vino por la ventana, apagada y ausente, como esperando algo que jamás llegó. Flaca, demacrada, su rubio y enredado cabello rozaba el piso. No hablaba, salvo en las ocasiones que le daba instrucciones a la nana. ¿Te acuerdas de la nana? Y la vieja aquella que nos atendía. ¿Te acuerdas que un día simplemente ya no despertó? Según que escuché, ya pasaba de los 120 años. Pero nadie le importó. Mi papá solamente pidió que se la llevara. Así como si hubiera muerto un perro. Una tarde, escuché a mi padre hablando con mi hermano sobre la disciplina militar que quería imponerla y de su pronto ingresó al ejército. En esta práctica de mi hermano me decía que no, pues ya al ejército. Yo la verdad lo escuchaba incrédulo, pero lo cumplió. Esta misma noche salió por la ventana con lo que pudo cargar. Yo sabía que nunca regresaría. Y por algunos días me fue muy triste. No extrañaba. Pero los demás ni una sola palabra. Como si se hubiera ido a mi padre, según escuché, lo mandaron a una misión. Jamás regresó ni volví a saber nada de él. Ahí ni me importó. Hay otro para no saber él. Mi madre murió poco tiempo y finalmente yo me quedé solo en él, sin enorme casa. Y solo, como un perro. Tal vez en un lapso de unos pocos meses, yo ya era el único habitante de la casa. No pasaba yo de los 15 y yo andaba el único que sabía ver a mi hermano. Pasaron los años y no. A mi madre me extrañaba. De cosas cuando murió, llevaba semanas viendo por la ventana. Pero, podía hablar. No supe cuánto tiempo llevaría de muerto.
Afortunadamente la funeraria estaba en la esquina. Así que voy a pedir que se la lleve para pagar. Saqué uno de esos botes cilíndricos de galletas que ella guardaba donde se daba. Y yo nunca me vio, pero yo les espiaba cuando guardaba dinero de ellos. Lo saqué todo, nunca me imaginé que fuera tanto. En fin, con el tiempo aprendí a estar solo. No hablaba con nadie. Las cosas las compraba en una tienda que estaba a 2 casas de mi casa. La ropa la tomaba en cualquier armario de la recámara. Me dejé crecer la barba y el cabello. Mi baño diario era de más de 2 horas y me salía desnudo al jardín para acercarme al sol. Por las tardes me salía a caminar a ese enorme parque que estaba frente a la casa. Ahí me sentaba en una banca y veía el espacio que se hacía en el aire frente a mis ojos. A veces era tan espeso que podía tocarlo. Y cuando llovía, ver cómo mi alma se diluía y se mezclaba en el agua de los charcos. Más tarde me desnudaba y me acostaba en el suelo. Los árboles ya habían roto todo el adoquín con sus enormes raíces. Las jardineras eran de pura tierra y basura. Había uno justo frente a mi banca. Estaba llena de flores todo el año. Pero parecía que a nadie le importaba. Ahí hay duendes, me decía mi hermano. Se ven justo en el crepúsculo cuando llueve. Algún día los verás. Por eso, en las tardes lluviosas me quedaba sentado inmóvil, esperando ese momento que estaba seguro llegaría. ¿Te has dado cuenta de lo rápido que pasa el tiempo? Sobre todo cuando ya pasó. El tiempo es el tiempo y cuando pasó, se fue. Yo ya tendría 40 y tantos y se había envuelto en la telaraña de mi rutinaria rutina. Seguro de lo que seguía después de cualquier antes y de lo que había pasado antes de cualquier después. Y así con la seguridad me daba lo seguro de mis días, como siempre por las tardes salía a caminar. Hacía frío y ya comenzaba a llover. Trataba de no pensar. Era muy malo pensar. Además no tenía ni que pensar. Evadir. No tenía nada que evadir. Iba caminando y vi una mujer desnuda, sentada en una banca, muy tranquila a pesar del frío y de la lluvia. Me acerqué lentamente y volví a verla sin ninguna expresión. Sus ojos eran como un mundo. Jamás había visto algo así. Quise acercarme más, pero ya no pude, estaba paralizado. ¿Tú te has quedado alguna vez atrapado en un pantano? Cuando por fin pude moverme y quise acercarme a ella, sentí una mezcla de miedo y fascinación y mis pies me traicionaron. Me seguí de frente hasta llegar hasta mi casa. Y ahí, tratando de no pensar, terminé pensando. Así como llegué mojado, me senté en el sillón. No podía dejar de darle vueltas al asunto. La perfección, esa mirada, la insensatez de lo imposible. De vez en cuando me asomaba por la ventana con la estúpida esperanza de verla. Me vestí rápido para ganarle al alba y me sentí ansioso y bien apurado. ¿Qué demonios vas a saber? Amaneció y salí corriendo. Atravesé la calle y entré al parque. Cada vez caminaba más lento y más lento y más lento, hasta que me de pronto toda esa emoción que sentía
sol. Sol. ¿Te acuerdas de ese enorme árbol que estaba frente a la casa? El que mi padre mandó cortar. Porque decía que le tapaba el sol y le ensuciaba todo de hojas. Mi hermana un día me sentí todo emocionado. Y después ya no me pude bajar. Mi padre me pedía. No me atrevería a pedirle nada y a mi madre menos. Mi hermano me salvará, pensé. Pero no llegó. Así que me resigné a que tendría que pasar un buen rato en ese año. Me acomodé en la cama y de pronto un viento fuertísimo comenzó a soplar. Tan fuerte que me hizo perder el equilibrio. Me sostuve con las dos manos, pero ya no pude más y me solté. Me elevé tan alto que pude ver la curvatura de la tierra. Hice varios intentos por bajar, pero no podía decir no tuve una altura razón. Y abajo vi mi casa, el parque, la ciudad, pero más allá no había nada. Todo era desierto. A lo lejos había 4 cerros muy grandes, pero más cerca había una flor. A la distancia se veía muy hermosa. Traté de acercarme para verla, para cortarla, pero cada vez que me acercaba más se convertía en un arbusto con espinas. Me di la media vuelta y me regresé a donde estaba. Volté para el otro lado y vi una serpiente reptando siempre sobre su misma huella. De vez en cuando se detenía para voltear para todos lados. La verdad me volvió a regresar a donde estaba. Después de un rato, el viento bajó su intensidad y por fin pude bajar, pero nada más llegué hasta allá. Las luces de la casa ya estaban apagadas. Nadie me extrañó. Así que me acomodé en una rama y me quedé dormido. Al otro día, me sorprendió mucho verme en mi cama. Mi hermano me veía de una manera muy extraña. Le pregunté qué había pasado y me dijo, no lo sé, cuéntamelo tú. Le platiqué todo y lo único que me dijo fue, es lógico, es tu destino. Una tarde como tantas tardes, salí a caminar. Pero el sonido del viento se oía muy alto, como de muchas voces cuando hablan muchos al mismo tiempo y no entiendes nada. Me quedé escuchando, tratando de entender y por fin entendí tantos candados. Si fueran la voz de mi hermano. Recordé que ya tenía más de 40 años que no lo oía. Volvió a la cama y me fui a mi lado. Vi el cielo y vi el amanecer. Tratando de no pensar, terminé pensando. Pasaron los años, casi lo había olvidado. Y un día que estaba en mi sillón, tranquilamente tomando mi té verde de hojas de cálamo azul, recordé los candados. Así que tomé unas velas, herramientas y me dirigí al sótano. Las escaleras de madera crujían de una manera muy peligrosa. Cuando llegué al tercer nivel, acomodé cajas y latas para poder llegar hasta los candados. Descubrí una puerta que estaba en una esquina en el suelo que nunca había visto. La abrí, bajé. Pero había otra puerta, la vi y ya no quise bajar porque a lo lejos alcancé a escuchar unos ruidos como de metal. La verdad me dio mucho miedo y regresé a donde tenía que trabajar.
Por fin, después de mucho rato, logré romper esos candados. Abrí la reja y me metí ya al estrecho túnel, pero me atoré. Después de un rato, vi una certeza luz que se trasladaba por otro lado y la brisa comenzó a soplar. Mis ojos y mi boca se llenaron de polvo. Yo estaba desesperado porque yo no podía avanzar ni para adelante ni podía regresar. Después de mucho esfuerzo, podía regresar. Me senté a descansar y se acabaron las velas. Así a tientas logré llegar hasta la escalera, pero cuando iba subiendo no aguantaron mi peso y se rompieron y me quedó un montón de astillas. Perdí el conocimiento, no sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté en medio de un gran dolor, volví a acomodar todo lo que pude y por fin después de un buen rato logré encontrar la puerta. Cuando llegué a la casa, cerré la puerta del sótano con candado y tiré la llave por la ventana. Tenía mucha curiosidad, pero pudo más un cobarde. Cuando tenía 61 años, ¿recuerdas? Era domingo. Y me la pasé todo el día acostado en mi cama, con la mente en blanco. Pero de pronto y sin querer tuve una reflexión. Nunca se había festejado nada en esa casa. Me festejaré, me dije, mientras me levantaba. Anoté una lista de preparativos que todavía las tengo por aquí. Comida, pastel, bebida. Y a la tienda compré unos bocadillos y un pastel. Saqué una de las botellas de vino que mi padre guardaba en las alacenas. Me serví una copa y me fui a sentar a mi silla. Cuando estaba a punto de dar el primer trago, escuché un caminar muy familiar que venía hacia mí. Cuando se acercó, abrió sus brazos y me dijo: vengo a felicitarte. La verdad no le hice caso, sino me morí. Pero insistió: ¿me vas a dejar así? No me quedó más remedio que pararme y abrazarme. Pero le dije al oído: nadie te invitó. No eres bienvenida. Por favor, vete. Me enfocó, se fue a sentar y me dijo: yo no necesito invitación. Yo vengo cuando se me da la gana. No me sorprendía. Mi soledad. Me senté y nos observamos durante mucho tiempo. ¿Por qué le volví a invitar que se encargara? Que yo no la quería ver ahí. Ella siempre fue así. Entraba, salía, hacía lo que quería y no daba explicaciones. En algunas ocasiones la quería ver tomando café en la cocina con la cara sin que nada se decía. A veces se veía una carcajada, no sé de qué demonios. Seguíamos sentados, viéndonos sin decirnos nada cuando me dijo que le sirviera una copa. Me levanté, se la serví y se la rompí en la cara. Mientras los niños volaban por todos lados, yo no sabía qué hacer entre el susto y el coraje. Traté de limpiar y me aventó la mano. Así no se trató una compañera de toda la vida, me gritó: nunca te dejaron solo ni en tus peores momentos. De hecho, lo que merezco es un premio a la constancia. No me digas, le dije riendo, pero tú te lo buscaste. Le dije que te largaras. Se sentó otra vez. Me dijo que estaba esperando visitas, más soledades amigas de ella. ¿Tú te puedes imaginar eso?
agarró una botella, le dio un trago y me la rompió en la cabeza. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, ya había amanecido. Estaba yo tirado en el suelo, muy alto. Como pude, me levanté y me senté en mi sillón. Me prometí que no volvería a festejar nada. El pastel y los bocadillos, con el paso de los días, se echaban a dormir. Tiempo. Una tarde que salía de mi casa, vi que se bajó un último pedazo de mi casa. Tuve la sensación como que la casa lentamente. Salí, vi un inusual movimiento a varias casas de mi casa. Era inusual porque esa casa había estado abandonada durante muchísimos años. Estaban dejando. Era una mujer joven, aparentemente sola. Y a la distancia se veía muy atrás. Su escasa ropa denotaban su pobreza. Pronto terminó su mudanza y vio que la veía. Cuando reaccioné, ella ya estaba cerrando su puerta. Lo cerré los ojos para guardar en mi mente su mirada. Esa mirada. Aquella niña del mundo. Cuando yo era un adolescente al mismo tiempo, la veía todos los días pasar desde mi ventana. Ella nunca me dio y yo jamás le hablé. Pero en mis pensamientos yo bajaba, la besaba, la abrazaba y nos hacíamos novios. Hasta que dejó de pasar. Pero me dejaron cautivada su mirada y su forma de caminar. Pero si te das cuenta, es muy interesante. A mí solamente me elevó la temperatura cerebral y me dejó otro hueco en mi llave por si triste y solitario corazón. Al otro día, estaba en mi casa, buscaba entre los escombros del tiempo un poco de mi alma diluida. Cuando tocaron a la puerta, y yo recordara, nunca nadie había tocado a la puerta. Ya me sobresalté, pero insistieron y tuve que ir. Y vaya sorpresa, era la nueva vecina que se había ido a presentar. Hola, me dijo, ¿no vas a decir nada? Perdona, le dije tartamudeando, es que casi no recibo visitas. Vete otro día cuando no estés ocupada. Se dio la media vuelta y se fue. La caminar. Esa forma de caminar. ¿Qué crees? Me identificas a aquella niña de mi juventud. Me fue mi señor a tratar de no pensar. Y así me quedé dormido. Al otro día me despertaron unos toquillos en la puerta. Así que me abrí. Y era ella que traía algo. Se metió hasta la cocina. No me quedó más remedio que seguir. Me llevaba algo para el desayuno. Desayunamos, platicamos, nos reímos. Y la pasé tan bien como nunca me había sentido. Me prometió que dentro de 8 días ella regresaría. Pasó rápido el tiempo y ya estaba tocando temprano a la puerta. Desayunamos, platicamos, nos reímos otra vez y así pasaron varios domingos. Les platiqué de la coincidencia con aquella niña de mi infancia y nos platicó que era su madre. Esa coincidencia
que se casara conmigo. Me dijo que viviría conmigo, pero que no se casaría. Eso no me importaba, lo importante es que ya estaría conmigo. Esa misma tarde se mudó. Fue el día más feliz de mi vida. Ese único día. Ese único y maldito día. A pesar de los inconvenientes que podría tener nuestra diferencia de edades, nos acoplamos muy bien. Ella se iba a trabajar en la mañana y regresaba muy tarde por las noches. Los sábados se iba con sus amigas, según decía. Y los domingos nos íbamos al parque a caminar. Ella fue muy bonita. Su ropa muy pequeña. Yo no sabía qué sentir. Todas las tardes la esperaba en mi sillón hasta que llegaba. Cenábamos, platicábamos y literalmente la arrastraba hasta la cama. Le quitaba su escasa ropa y me desnudaba y caía sobre ella. Pero yo no más nada. Con una gran sonrisa me decía, no te preocupes, a la otra. Y se quedaba dormida. Yo a la luz de la luna veía sus sombras, su luz. Y llegaba la noche y la tomaba. Yo tímidamente le decía, déjala, es mía. Pero la noche solo se burlaba y suspiraba. Desde que empezamos. Y luego había un tercero. Siempre nos seguía por el parque. Yo veía sus miradas, pero fingía no ver. Yo la detenía, la abrazaba y trataba de besarla. Y solo los participantes más de su cruel juego. Y también sabía que no tenía nada que ver con la niña de mi infancia. ¿Sí? Y que los botes de galletas cada vez tenían menos dinero. No sé por qué tuve que conocerla. Mi hermano tenía razón. Era mi destino. Pero cuando naces con la maldita mala suerte, aunque te retuerzas y no te la podrás sacudir. Es como revolver el lodo. Siempre sacarás más lodo. ¿Tú te acuerdas de lo que mi madre contestaba siempre que le preguntaban algo? Siempre decía, ¿qué vamos a hacer? Era su manera de mandarnos al mundo. Recuerdo que una vez que estaba viendo con la ventana, estaba llorando. Tenía más de 12 años y me esforzaba por entender. Quería acercarme, pero la barrera que había puesto entre nosotros era impenetrable. Quería que me abrazara, quería sentir sus manos en mi carita, quería que me abrazara y nunca me soltara, quería quedarme con ella para siempre. Pero como entonces, no estaba. Pasaron algunos meses. Yo la estaba esperando como siempre en mi sillón. Y no llegaba. Empezó a llover y le dije, ya la retrasé. Terminé
terminó la noche y comenzó el día y yo seguía esperando. Cuando anocheció y no llegó, me dije, lo disfruté mientras duró. Pero eso también era mentira. En las noches que quería yo pensar y estar conmigo mismo, no me encontraba, no lo podía superar. Me salía al parque a caminar y me sentaba en mi banca. Ahí veía pasar a la gente y me preguntaba, ¿de dónde vendrán? ¿A dónde irán? ¿A qué se dedicarán? Y siempre llegaba a la misma conclusión. Ni qué demonios me importa. Ya habían pasado más de 10 años desde que se fue. Yo la quería pasar a veces con aquel sujeto. Y la verdad, a la distancia no se veía tan feliz. Pero esa tarde, y que venía hacia mí. La verdad, no pude ocultar mi nerviosismo. Cuando llegó, vio mi dificultad para levantarme. Así que me ayudó. Me dio un beso en la mejilla, acomodó mi barba con sus dedos. Un momento maravilloso. ¿Cómo estás?, me dijo. Bien. ¿Y tú? Me dejó por otra, más joven, me dijo riendo. ¿Y qué trae por aquí?, le pregunté. Como verás, ya no soy muy útil. Solo vine a pedirte perdón. Me quedé pensando por unos segundos y le dije, regresa conmigo. No, me dijo, nuestro tiempo ya pasó. Perdóname y olvídame. ¿Qué fue? La vi caminar solo. Yo podía entender lo que significaba ese caminar para mí. Mi corazón se rompía. Todo lo que quedaba de él. Una mañana estaba sentado en mi sillón. Estaba viendo por la ventana que había unas neblina muy gris y espesa. Recordé que cuando estaba así, la jardinera se veía llena de sol. Cuando tocaron a la puerta, por un momento mi corazón se aceleró, pero escuché una voz de anciano y vaya decepción. Aquí no dan limosna, le dije. Esperé a que se fuera. Pensé, si fui ahorita a la jardinera y veo si está llena de sol como en estas ocasiones. Me levanté, abrí la puerta y ahí estaba ese anciano. Ya se me había olvidado. Hice lo que creí prudente en esos casos. Cerré la puerta en la nariz. Pero me habló por mi nombre. Abrí y le dije, ¿cómo me llamaste? ¿De verdad no me reconoces? Yo lo único que veía era un anciano muy andrajoso y apestoso. Pero cuando se rió, supe quién era. Era mi hermano, hermanito.
hermanito, perdóname, es que ha pasado tanto tiempo, no te reconocía. Pues, no, dijo, ha pasado más de 100 años. Pasa, le dije, esta es tu casa, estás enfermo, pasa. No, me dijo, solo vine a despedirme. Abrázame, hermano. No te dejaré ir esta vez, le comenté, no te dejaré ir esta vez. Abrázame, me dijo. Es de lo único que te pedí mi vida. Nos abrazamos y lloramos. Lloramos tanto. Yo no me podía contener. Nos abrazamos durante un buen rato. Yo no quería soltar porque sabía que nuestro alma se iba a ir. Por fin nos separamos y sus lágrimas con mis arrugadas manos. No te vayas, hermano, le dije, no te vayas. Se fue, simplemente se fue. Ya a lo lejos me gritó, gracias por cuidar los candados. Y la carretera está llena de sol. Se perdió en la neblina. Yo no podía dejar de llorar. Mis lágrimas se confundieron con la lluvia que en ese momento comenzó a caer. Pasaron más años, y más años, más de lo que humanamente puede soportar. Me decidí salir al parque a caminar y el último foco que quedaba prendido en la casa hacia abajo. Me tardaste en pasar. Llegué al parque y comenzó a llover. Porque efectivamente me dijo, pero ya no me importaba. Me senté en mi banca y paró la lluvia. Cuando de pronto vi en la jardinera que algo se movía. Me acerqué y separé el follaje con mis manos y allí estaban los duendes tal y como lo dijo mi hermano. Me quedé fascinado, solamente era ese mundo pequeño y yo al mismo tiempo. No me podía mover, estaba fascinado. Pero de pronto regresó la oscuridad y regresó la lluvia. Y ya no estaba la jardinera, solo era lodo. Yo estaba desconcertado, no entendía qué pasaba. Movía y revolvía y solo era lodo. Cuando de pronto vi a esa mujer desnuda, toda de ella, emanaba un brillo único y especial. Metió la mano al lodo y abrió una puerta y con otra mano me señaló con el dedo. Y le pregunté, la lluvia ahora baja. Bajé y llegué hasta el piso. Allí estaba ese túnel angosto que conectaba con mi casa. Caminé por los pasillos hasta que me perdí. De pronto volteé y empecé a gritar, ahora ¿cómo demonios voy a regresar? Cuando se acercó un duende, me hizo señas de que me callara. Sígueme, me dijo. Íbamos caminando y vi muchas cosas. Y reconocí unas de mi hermano que no se llevó cuando se fue. Siempre estuvo aquí, ¿verdad? Me pregunté. Sí, me dijo. Pero, ¿por qué? Así tenía que ser. Seguimos caminando y vi varios esqueletos muy bien sentados.
Y reconocí a uno que tenía un uniforme militar. Ya sabía quién era. Había más esqueletos. ¿Quiénes son? Le preguntaba. Son todos tus ancestros, pero ¿qué hacen aquí? ¿Qué es lo que pasa? Es que así tenía que ser. Y yo eres el último y tenías que vivir tu vida. Eso no fue vida. Ahora sal. Pero apúrate, ¿para qué? Lo sabes. Cuando llegues arriba, cierra la puerta. Solo contéstame una pregunta, le dije al dueño. ¿Qué razón? La jardinera era real. Todo lo que viviste fue real. ¿Oíste? Todo fue real. Pero eso tú ya lo sabías. Llegué a mi banca y me senté. De reojo vi que tenía mi soledad. Se sentó junto a mí y comenzó a llorar. Oh, te voy a extrañar, me decía. Y ya no creo que te ríe. Miré al cielo. Fue lo último que vi. Fue mi soledad y la lluvia. ¿Recuerdas esta sensación? Es imposible olvidarla, a pesar del tiempo, a pesar del tiempo. Nuevamente le damos un fuerte aplauso al maestro Alfonso Martínez. Muchas felicidades. La Casa de Cultura Juan Mariano sigue abriendo las puertas a todos ustedes y esperemos que no sea la última vez que nos volvamos a ver aquí, que sea corto y esta Casa de Cultura es para eso, para hacer la difusión, que aquí cabemos todos, cabemos todas las personas, cabemos todos los artistas. Y esperemos que el maestro nos siga dedicando con todas sus obras, al igual que la maestra Mona también. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si usted puede pasar a tomar ahí un poco de café, de galletas, por favor. Y vino. No vino. No, el vino no vino. Bueno.